Isaías 2025. El profeta sagrado cuyo mensaje transformador revela milagros divinos increíbles. En el año 10 de Joacim, rey de Judá, la tierra de Israel estaba sumida en la oscuridad. El pueblo había olvidado las sendas antiguas de Yahvé y las promesas de gloria parecían marchitarse bajo el peso de la desobediencia. Isaías, hijo de Amós, un noble de Jerusalén, miraba con angustia desde lo alto de su hogar, observando cómo su amado reino se sumía en la iniquidad. Su corazón ardía por la gloria de Dios, cuya fama había sido despreciada por un pueblo que buscaba ídolos en lugar de al Creador. Una mañana, mientras se dirigía al templo, el aire vibraba con una anticipación inquebrantable. Las puertas de bronce resonaban con pasos decididos frenéticos, y una multitud se apretujaba en el umbral. Isaías, sin embargo, anhelaba un encuentro único con el Altísimo. Se postró en oración, llamando a la majestad divina con fervor. En ese momento, un fuerte temblor sacudió el lugar, y repentinamente el templo se transformó. La gloria de Jehová llenó el espacio. La atmósfera se tornó pesada, repleta de un poder abrumador. En su visión, vio serafines alados, ardientes con el fuego del cielo, que clamaban: «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos». La música celeste hizo eco en su ser, y el alma le tembló. ¡Qué espectáculo era aquel! Isaías sintió el peso de la pureza ilimitada, y en su miseria clamó: «¡Ay de mí! ¡Soy hombre muerto!». Su inmundicia lo envolvió como si una sombra lo cubriera. Pero un serafín se acercó con un carbón encendido de la hoguera divina y tocó sus labios. «He aquí, éste tocó tus labios, y se apartará tu iniquidad, y limpiaré tu pecado». La redención llegó a él, y un nuevo propósito brilló en su corazón. «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?», preguntó la voz del Altísimo, resonando con autoridad y compasión. Un llamado arrollador. Con valentía y determinación, Isaías respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Ese momento marcó el comienzo de su ministerio, en un pueblo que se había desviado hacia un abismo de corrupción. «Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada». Las palabras de Dios rugían como truenos en Jerusalén, pero el pueblo seguía su camino impío. A medida que el tiempo transcurría, y a pesar de la resistencia y burla que enfrentaba, Isaías compartió visiones de un futuro glorioso. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado», proclamó, con el eco de la esperanza resonando en sus labios. La llegada del Mesías interrumpiría la oscuridad que consumía a Israel. Todo su ser anhelaba la liberación, y su mensaje, aunque desoído, se enraizaba en la verdad de la promesa divina. La dureza del pueblo no podía ahogar su fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. El estruendo de la desobediencia se intensificaba, y la necesidad de un pronunciamiento se volvía urgente. La resistencia parecía insuperable, y las visiones de juicio se sucedían con la certeza de un juicio inminente. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Lo que vendría a continuación cambiaría el rumbo de Judá para siempre. A medida que el futuro brillaba con la promesa del Redentor, la pregunta persistía: ¿cómo respondería su pueblo al llamado de Dios en tiempos de desesperación? En el año 11 de Joacim, el aire de Jerusalén se tornaba denso, impregnado de una desesperación palpable.
Isaías, profundamente consciente de su misión, se movía entre las calles de la ciudad proclamando las advertencias del cielo. Su voz resonaba como la de un trueno divino, llamando al pueblo a la oración y la penitencia en un tiempo marcado por la indiferencia y la rebeldía. «Escuchad, oh cielos, y escucha, oh tierra», clamaba Isaías en cada rincón, mientras su corazón se desgarraba por la necedad del pueblo. Tenía visiones del día venidero, un día en que las naciones serían juzgadas y el remanente fiel sería restaurado. «Si no os convertís, seréis consumidos», advertía, y un escalofrío recorrió a los que aún poseían un rayo de fe. La iglesia había convertido su lugar de adoración en un centro de comercio y pecado. Los ídolos se alzaban en cada esquina, adorados por aquellos que un día conocieron la gloria del Altísimo. Una noche, estando solo en su aposento, Isaías se sintió abrumado por la tristeza. Se postró de cara al suelo buscando la revelación divina una vez más. En su desesperación clamó: «Señor, ¿cuál será el destino de tu pueblo? Tu voluntad es clara, pero sus corazones son de piedra». En ese instante, una visión se le presentó con un brillo sobrenatural. Entre nubes de gloria vio a Jehová sentado en su trono, rodeado de criaturas celestiales que adoraban constante. «Isaías, el tiempo de la prueba se acerca», dijo la voz de Jehová, profunda y resonante como el eco de un volcán. «He aquí que yo haré maravillas en medio de mi pueblo, pero primero debe llegar el juicio. La tierra será asolada y la ciudad desierta, y solo un remanente quedará. Pero en ese día yo levantaré un estandarte, y el Mesías que hable por mí será su esperanza». Isaías sintió el poder de la revelación, su corazón aumentó en fervor al entender que su mensaje no era en vano. «Señor, ¿cuándo vendrá tu siervo, el que traerá la ¿Restauración?», preguntó con una mezcla de incertidumbre y anhelo. «Aún no es tiempo», respondió Jehová con autoridad. «El pueblo debe ser purificado por la aflicción. Desde las cenizas de la desobediencia yo levantaré a mis fieles». Isaías se levantó con una nueva determinación. Su propósito era no solo advertir, sino también preparar el camino. Recogió su pluma y escribió un mensaje que resonaría a lo largo de las generaciones. Una voz clama en el desierto: «Preparad el camino a Jehová». Días más tarde, mientras predicaba, notó un cambio sutil en el aire. Algunas caras comenzaron a voltear hacia él en reconocimiento, y en sus miradas vio una chispa de esperanza. Como un susurro divino, comenzó a entender que su esfuerzo no era en vano, que aún había un remanente al que Dios llamaría. Al día siguiente, mientras atendía a los menos favorecidos, recepcionó una noticia alarmante. Los ejércitos de Asiria estaban avanzando, una sombra oscura que se cernía sobre la ciudad. Sus corazones temían, clamaron a Isaías, deseando su guía. Con voz firme les recordó: «No temáis, porque el Dios que ha prometido está en medio de nosotros». Mientras el pueblo se unía en oración, Isaías elevó su mirada al cielo. «Señor, si tu promesa es verdadera, que tu salvación se manifieste a nuestra generación, que tu gloria regrese a nuestra ciudad». En ese momento, el cielo se oscureció, y un rayo de luz iluminó un espacio en el templo, como si respondiera a su súplica. Las palabras de significado eterno comenzaron a fluir de su boca. «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado». Las promesas se urdían en su mente, y su corazón estallaba de anticipación. Ante la inminente calamidad, disimuladas estaban las semillas de la salvación, esperando el fiel cumplimiento de la promesa divina. Mientras el pueblo oraba con fervor, un nuevo misterio comenzaba a dibujarse en el horizonte. ¿Qué milagros traerá el futuro del Señor en el tiempo de caos y desolación, cuando la salvación parece distante? El eco de un nuevo comienzo resonaba en el aire, y en el corazón de Isaías brotaban visiones de lo porvenir. La esperanza no se había extinguido, en cambio, había comenzado a florecer en medio de la adversidad, en espera del esplendoroso día de Yahvé. Isaías se sentía cada vez más atormentado por el peso del mensaje que debía llevar a su pueblo.
Las visiones del juicio inminente se repetían, y cada momento con el Señor lo acercaba más a la verdad que debía revelar. La angustia del pueblo crecía, y con ella un clamor por dirección. En sus viajes a través de Jerusalén, Isaías comenzaba a notar que la desesperación se transformaba en un tenue destello de búsqueda espiritual. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el mercado del templo, Isaías sintió que las corrientes del cielo se movían a su alrededor. Algo importante estaba por ocurrir. El zumbido de la multitud se apaciguó y un profundo silencio se instaló, como si el tiempo mismo se detuviese. Un hombre, con el rostro grabado en líneas de pena y anhelo, se acercó a Isaías. «Profeta de Dios, escucha mi ruego», clamó el hombre. «Mis hijos están enfermos y yo he envuelto mi corazón en la desesperación. Danos una señal, que nuestras aldeas clamen por sanidad y salvación». Isaías sintió el poder del Espíritu de Dios invadirlo. «Tu fe te ha salvado», dijo, al tiempo que imponía sus manos sobre el hombre, orando fervientemente. «Que así como lo dijo el Señor, tu casa será restaurada, que los cielos respondan a tu clamor». En ese instante, la luz del sol pareció intensificarse, como si se abriese una rendija en el firmamento. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito de alabanza. Isaías sabía que había sido un momento divino, un reflejo de lo que aún vendría. Los rumores de la sanación se esparcieron rápidamente entre el pueblo, y muchos comenzaron a buscar a Isaías. Su voz resonaba entre los árboles, clamando que el camino debía prepararse. «Vuelvan, oh hijos de Israel, al Dios que les ama», repetía, con el ardor del profeta. «Porque en el día del juicio habrá restauración, en las horas de oscuridad que se oiga el eco de la esperanza». Mientras el pueblo se agolpaba a su alrededor, el miedo a la invasión de Asiria comenzó a desvanecerse un poco. La oración y el arrepentimiento emergieron de muchos corazones, y las esteras de adoración fueron colocadas en las plazas. A través de cada súplica, Isaías entendió que Dios estaba comenzando a mover su mano, incluso en medio de la tormenta. Sin embargo, en la penumbra, los poderes de Asiria se acercaban. Las noticias de sus tácticas despiadadas eran cada vez más aterradoras. «¿Cuándo vendrá tu liberación, oh Dios?», se preguntaba Isaías en su interior, mientras su fe se desafiaba por la neblina de la incertidumbre. Una noche, al buscar al Señor en la oscuridad, escuchó su voz clara e indiscutible. «Isaías, el día se acerca. Estoy levantando un estandarte en medio de pugnas, y cerraré las puertas que han sido abiertas por la ingratitud. Un remanente permanecerá, y a través de ellos se verá mi gloria». «¿Qué de aquel que ha confiado en tu nombre?», preguntó el profeta, ansioso por entender. «Los justos verán mi salvación, mientras los impíos serán despojados de su orgullo. Escucha, por tanto, mis palabras de promesa y cumplimiento. El tiempo de la aflicción será la semilla de la redención», respondió Jehová. El corazón de Isaías latía desbordado por el mensaje. «Ninguna gloria se comparará con la que ha de venir», murmuró, sintiendo una determinación renovada. A la mañana siguiente, Isaías reunió a las multitudes. «El tiempo de Dios está aquí», proclamó. «Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros reposará el gobierno». La multitud, tocada por el profundo anhelo en su voz, comenzó a arrodillarse, mientras una palpable expectativa llenaba el aire, un resplandor de cielo en medio de la penumbra que había rodeado a Jerusalén. Las palabras de Isaías se elevaron, resonando sobre las cabezas del pueblo. «¿Quién es este que viene con poder? La gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá junta». Sin embargo, en medio de esta renovación de fe, una sombra acechaba sobre la ciudad, un nuevo desafío que pondría a prueba la resistencia del pueblo. Las fuerzas asirias se preparaban para atacar, y la pregunta que acariciaba los corazones de todos era: ¿podrá el Señor librarnos una vez más?
Así, el misterio de la salvación se mantenía en el aire, un enigma divino esperando su revelación final a través de las llamas del juicio y la necesidad profunda del alma de un pueblo llamado a regresar. Cuando la noche cubrió a Jerusalén, un viento inquieto recorrió las calles, llevándose consigo los murmullos de la gente. Isaías, en la soledad de su habitación, buscaba la dirección del Señor. Se aposentó ante el altar, sus manos levantadas y su corazón abierto. Las visiones que había recibido se sucedían en su mente, imágenes de un futuro lleno de esperanza y del juicio venidero, mezcladas en un solo lienzo de la soberanía divina. Señor, ¿cuál es la señal que mostrarás a tu pueblo?, imploró el profeta, sintiendo cada palabra como una carga que pesaba en su alma. ¿Cómo podrán ellos comprender el camino que deben andar? Y fue entonces que la voz del Señor resonó, suave pero firme, iluminando la penumbra con su sabiduría. Isaías, ven y mira lo que estoy a punto de hacer. Hay detrás de cada juicio una semilla de esperanza. Aun cuando el rocío de la mañana se convierta en lágrimas, yo restauraré a mi pueblo. Así, Isaías vio en su mente una imagen gloriosa, un puñado de hombres y mujeres reunidos en adoración, distintos entre sí, pero unidos en un solo corazón, levantando sus voces en alabanza al Creador. Las visiones se tornaron coloridas y vivas, danzantes en el aire, mientras el cielo se abría y la gloria de Dios descendía como un fuego consumidor. Al amanecer, Isaías se dirigió a las multitudes nuevamente reunidas en la plaza. El Señor ha hablado, y su palabra será cumplida. Escuchad, oh generaciones de Israel, vengo con un mensaje de esperanza. La salvación no está lejana, y el Dios que han olvidado está dispuesto a abrazarles nuevamente. Los rostros de los presentes brillaban con una mezcla de fe y expectativa. Unos ancianos recordaban los días de gloria de antaño, mientras los jóvenes comenzaron a sentir una pasión ardiente en sus corazones. Isaías se detuvo por un momento, observando el anhelo sincero de la gente. ¿No está escrito que el que busca halla, y el que llama se le abrirá? Convierte a tu corazón al Señor, porque Él es rico en misericordia. A medida que hablaba, el clamor de oración se levantaba como una fragancia agradable a los cielos. Isaías lo podía sentir, el pueblo empezaba a acercarse a Dios. Con corazones quebrantados, dispuestos a entregar su orgullo. De repente, un murmullo recorrió la multitud. Los emisarios de Asiria habían cruzado la frontera y se acercaban con una ferocidad que estremecía. El eco del miedo reverberó entre los creyentes. «Oh profeta, ¿cómo podremos resistir ante tan grande enemigo?», interpeló una mujer. Su voz temblaba con el pánico. Isaías miró al horizonte, donde el polvo levantado anunciaba la llegada de los opresores. Sintió el peso del momento y volvió sus ojos a Dios. «Oh Dios de lo imposible, rescata a tu pueblo». En ese instante, una revelación divina descendió sobre él. «No temáis, porque yo estoy con vosotros. Abrid las puertas de vuestros corazones y dejad que mi fuego consuma lo que es desvencijado. Estas tribulaciones no son el final, sino la antesala de mi gloria». Su voz se estabilizó y proclamó: «He aquí, el Señor levantará un estandarte entre vosotros. Las fuerzas de Asiria no prevalecerán, porque el Dios Altísimo es un guerrero poderoso». Isaías podía ver el temor comenzar a desvanecerse de los corazones. En su lugar había comenzado a germinar una fragante fe, un coraje que resonaba en cada palpitar. Porque en la angustia, el remanente del Señor será su luz y su salvación. Mientras el sol se ponía en el horizonte, una calma inquietante llenó el aire. Sin embargo, un susurro en su corazón le decía que aún había más por venir, una fase que no había sido revelada del todo. Los días oscuros traen consigo luces brillantes, y entre las sombras la salvación se manifestará.
¿Estás preparado para lo que está por venir? Así se tejía la historia de redención, mientras Isaías se adentraba en un nuevo capítulo de revelación que cambiaría el rostro del futuro de su pueblo. Lo que Dios había prometido, lo cumpliría. Pero tras cada palabra había un eco de misterio. ¿Cuál sería la forma final de esa salvación? Al abrirse un nuevo día en Jerusalén, el viento se había aquietado, pero en el corazón de la ciudad palpitaba la inquietud. Isaías, despertado por el eco de lo que había presenciado, se dirigía con la urgencia de quien sabe que cada segundo es sagrado. Los murales del templo reflejaban la luz matutina, y su paso firme resonaba en las piedras que habían sido testigos de tantas promesas divinas. Caminó entre la multitud, sintiendo cada mirada fijarse en él, cada susurro ser un eco de temor y esperanza. ¿Acaso no ha prometido el Señor un camino de redención?, se preguntaban algunos, con motivos en sus corazones que oscilaron entre la fe y la desesperación. ¡Isaías!, gritaron algunos niños, con ojos brillantes que reflejaban la fe pura e inocente en las palabras del profeta. Con su risa contagiosa, invitaron al profeta a una reunión improvisada en la plaza del mercado. «Cuéntanos más de lo que Dios te ha revelado», pidieron en un unísono lleno de anhelo. Isaías sintió el clamor de sus almas y supo que el Espíritu del Señor lo guiaba. «Escuchad, oh pueblo de Jerusalén», comenzó, su voz resonando con autoridad. «Aunque el enemigo se acerque, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Su mano no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha hecho sordo para escuchar». Un murmullo de fe retumbó entre la multitud, como si 1000 ecos respondieran a su proclamación. «Vean, en el horizonte, las sombras provisionales no definirán nuestro destino», continuó Isaías. «El azur será solo una piedra en el camino de los propósitos de Dios. Aún en la angustia, un remanente se levantará, y desde sus cenizas brotará la esperanza. Habrá un Mesías, un príncipe de paz, como está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, en él se dará sobre su hombro la soberanía». Isaías 9:6. Mientras hablaba, su corazón latía con mayor fervor. «Recordad las palabras que el Señor ha pronunciado. No olvidéis que incluso en el juicio hay redención. Las pruebas que enfrentamos son para nuestra purificación. Cojamos las armaduras de la fe y levantémonos en oración, porque la batalla no es nuestra, sino del Señor». La atmósfera fue transformándose, una ola de fervor se extendió entre los presentes. Algunos ancianos recordaron las palabras de Moisés, mientras un grupo de jóvenes se comprometía a estar de pie en fe. Sin embargo, la llegada de los emisarios de Asiria seguía pesando como una sombra ominosa. De súbito, un repentino silencio envolvió la plaza, como si el mismo cielo hubiera contenido el aliento. Desde la entrada de la ciudad, un grupo de soldados asirios apareció a lo lejos, sus armaduras brillando. Las miradas se tornaron a Isaías, buscando una dirección, un consuelo. «No temáis», exclamó, sintiendo el fuego del Espíritu en su ser. «Nada es imposible para el Señor de los ejércitos. Así como hizo en los días de Gedeón y David, así lo hará ahora. Escuchad lo que el Señor dice. Aquellos que se levantan en contra de su pueblo serán como el heno ante el fuego. El mismo Dios que hizo temblar a Egipto con plagas, hará temblar a Asiria con su poder». La multitud comenzó a responder, un clamor de amén se elevó al cielo, resonando con fervor. «Anunciad entre las naciones, proclamad su grandeza», exhortó Isaías. «En el día de dificultad, recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Salmo 91:1. «Así que no iré a la batalla solo con estrategia, sino con la oración que se eleva como incienso ante su trono». Isaías sabía que aún había más que debía revelarse. En lo profundo de su corazón sentía que el plan de Dios estaba lejos de estar completo.
Apenas era el comienzo de una obra grandiosa y sorprendente que haría florecer la salvación en medio de su pueblo. ¿Estamos dispuestos a recibir lo que está por venir?, preguntó, dejando que la atmósfera se impregnara del misterio divino. Porque así como es la noche, así también vendrá el alba, y mi pueblo verá la gloria de Dios. Cuando esto suceda, será un acto de gracia que nadie se habrá atrevido a imaginar. Y mientras la vuelta de las almas en fe llenaba Jerusalén, la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué maravillas traería el Señor en el fulgor de su luz? La respuesta aguardaba, como un secreto en el corazón mismo de Dios, listo para ser revelado en el tiempo divino. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a caer sobre Jerusalén, Isaías sintió un estremecimiento en su espíritu. Las palabras que había compartido resonaban aún en sus oídos, pero sabía que había más que debía comunicar al pueblo. La presión del tiempo parecía pesar más con cada latido de su corazón. Al meditar, se acercó a la plaza, donde aún congregados estaban aquellos que anhelaban la esperanza. Las luces de las antorchas comenzaron a brillar, creando un ambiente solemne. Isaías, alzando la voz, proclamó con fervor: «Oh pueblo de Dios, el tiempo de la decisión está cerca. El Señor ha hablado a mi corazón sobre la realidad que se avecina. Ahora es el momento de examinar nuestras almas y prepararnos para los vientos de cambio que soplan en los cielos». La multitud se aglomeró más cerca, temerosos de perder una sola palabra del profeta. El aire estaba cargado de expectativa. La voz de Isaías, tan clara como el agua viva, permanecería resonando en sus corazones. He visto el futuro de esta ciudad, un futuro que envuelve en tinieblas, por eso debemos aferrarnos a la esperanza que brilla más allá de la tormenta. De repente, una sombra oscura apareció en el horizonte. Un mensajero asirio con el estandarte de su reino se acercó montado a su caballo negro. Un murmullo de temor se extendió entre los asistentes ante la inminente amenaza. Isaías, sintiendo la presión creciente en el aire, no se dejó llevar por el miedo. «Silencio», ordenó, y las conversaciones murmurantes cesaron. «Que este mensajero escuche las palabras del Dios de Israel». Volteando hacia el emisario, Isaías habló: «Dígale a su rey que el Señor de los ejércitos lo observa. No se asusten, hombres de Judá, porque el Dios de nuestro pacto se levanta en defensa de su pueblo. Su mano está extendida para traer la victoria sobre la opresión». El mensajero, con una mirada de desafío, respondió con insolencia: «¿Qué puedes decir sobre tu Dios, Isaías? ¿Acaso ha liberado a otros pueblos de sus cadenas? No es más que una esperanza vacía». Estas palabras se sintieron como dagas en el corazón de los congregados, pero Isaías no flaqueó. «Escucha», exclamó el profeta, resonando como un estandarte en medio de la batalla. «El Señor ha dicho, no serán el bocado de Asiria, porque antes de que los gobernantes de la tierra les dobleguen, el poder de mi espada caerá sobre ellos, y en su propia arrogancia serán derrotados». Isaías 14:25. A medida que las palabras de Isaías se elevaban, la atmósfera se llenó con un aire de autoridad divina. La promesa de redención está por clamor. «En nuestra tierra, un remanente será salvo. Prometido está que de la raíz de Isaí un retoño brotará, y aquel en quien se posará el Espíritu del Señor renovará todas las cosas». Isaías 11, 1-2. Mientras el mensajero vacilaba, las multitudes comenzaron a sentir el peso de la realidad celeste. Sus corazones ardían. Isaías los miró y reconoció el brillo de la fe en sus ojos. «Clamen al Altísimo, su socorro vendrá en la hora más crítica. No solo es tiempo de oír, sino de actuar. Levantémonos en oración, porque Él no abandonará a su pueblo». En ese momento, una luz tenue pero brillante parecía descender desde el cielo sobre el profeta y el pueblo. Isaías percibió que el reino de los cielos se acercaba más y una revelación de gloria inminente estaba por brotar entre ellos. «Preparaos, pues, porque después de esta noche de oscuridad, la luz del Señor brillará con más fuerza», concluyó, sintiendo el ánimo inundar su ser. «Dentro de poco tiempo, oiréis noticias de lo que el Señor ha hecho. Nadie puede detener el cumplimiento de su perfecto plan.
Las esperanzas resurgían en los corazones de los presentes. Un aliento renovado llenó sus almas al vislumbrar la promesa que aguardaba, como una flor que crea su propia belleza en una tierra estéril. Isaías sabía que tras el velo de la incertidumbre, el plan soberano de Dios se desplegaría con poder, trayendo consigo el amanecer de un nuevo día. Así, mientras el eco de sus palabras se desvanecían, el cielo parecía murmurar, preparado para revelar el siguiente capítulo de la historia divina. ¿Qué manifestaciones gloriosas preparaba Dios? El pueblo de Jerusalén aguardaba con ansias, preparados para lo que estaba por venir. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto manto del cielo, Isaías sintió la urgente necesidad de buscar al Señor en oración. La multitud había comenzado a dispersarse, llevando consigo el eco de sus alentadoras palabras. Sin embargo, su corazón estaba en un estado de intensa expectativa. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Se retiró a un lugar apartado, alejado del tumulto y las voces, donde solo la brisa del anochecer podía escuchar sus súplicas. «Oh Señor», clamó Isaías con voz quebrantada, «tu pueblo está en peligro. Temo que se desvíen de tu senda. Recuérdales tu fidelidad, tu misericordia y la grandeza de tu poder. Revela tu gloria nuevamente ante nuestros ojos». Mientras oraba, una profunda paz empezó a llenar su espíritu, y en medio del silencio, el cielo se abrió en una visión. Isaías vio a seres celestiales, brillantes como el sol, rodeando el trono de Dios. La majestuosidad de la escena lo hizo caer rostro en tierra, sintiendo la santidad del Altísimo y el peso de su llamado. De repente, escuchó una voz que resonó como un trueno. «Isaías, levántate y escucha. He oído el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción y he decidido actuar. Sabrás que mis caminos son más altos que los vuestros, y en medio de este caos traigo redención». «Señor, ¿qué harás?», preguntó Isaías con el corazón rebosante de asombro. «¿Cómo salvarás a tu pueblo de las garras de Asiria? Ellos son fuertes, y su furia es como un torrente. Como un río que se desborda, así es mi justicia», respondió el Señor. «Prepararé un camino, levantaré un estandarte que hará temblar las naciones. Recuerda, Isaías, que la batalla no es tuya, sino mía». El profeta sintió su espíritu levantarse con nuevas fuerzas. Al recibir la revelación divina, salió de su éxtasis y se presentó de nuevo ante el pueblo. La multitud, que se había dispersado, comenzó a reunirse cuando vieron su rostro iluminado por la presencia de Dios. «Iglesia de Dios», proclamó Isaías, «el cielo se ha abierto y el Señor ha hablado. Su mano está lista para actuar. No temáis ante la opresión, porque el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto está a punto de manifestarse entre nosotros como nunca antes. El tiempo de la liberación se acerca rápidamente». Al escuchar esto, se desató un murmullante alboroto entre el pueblo. La esperanza comenzaba a florecer en cada corazón como un nuevo día que amanece. Sin embargo, la voz del mensajero asirio retumbó nuevamente en la mente de Isaías. No ignoró el desafío, sabía que el contexto de la amenaza aún permanecía. «Pero aquí está el mensaje del Señor», continuó. «Un remanente será salvo. Aquellos que buscan al Señor con corazón sincero hallarán refugio. Irán tras el conocimiento de su nombre, y no serán desilusionados en su fe. Porque así ha dicho el Señor, veréis la salvación de Jehová». Isaías 12:2. La atmósfera se tornó electricidad mientras hombres y mujeres respondían a la llamada de Dios invocando su nombre, clamando por intervención. Isaías percibió que el viento comenzaba a cambiar, como si el mismo hálito de Dios estuviese soplando sobre ellos. Isaías, visiblemente conmovido, afirmó: «La senda se ha preparado. Pero, oh pueblo de Dios, preparaos, las palabras que recibiréis serán de gran impacto. Veréis ángeles ascender y descender en medio de nosotros. Estarán aquí para guiarnos, protegernos y llevar a cabo la justicia de Dios.
El clamor de oración resonó en el aire, pero mientras la multitud se llenaba de fervor, Isaías sintió un escalofrío recorrer su ser. Había más, algo que aún no había sido revelado. En su pecho ardía la expectativa de que la mano de Dios estaba a punto de hacer actos poderosos. «Escuchad», dijo Isaías, con su corazón palpitante como nunca antes. «Este es solo el principio. Los hombres mirarán a lo alto, buscando respuestas, y tendrán que entender que han sido llamados a un compromiso más profundo con el Creador. Pronto veréis el cumplimiento de aquel que vino a proclamar libertad a los cautivos». Mientras las palabras del profeta llenaban el aire nocturno, una luz resplandeciente brilló en el horizonte, iluminando la oscuridad que parecía tan persistente. Con sus corazones encendidos y un sentido renovado de propósito, el pueblo de Jerusalén estaba preparado para el extraordinario acto que estaba por desatarse en la historia, la revelación del divino plan de salvación que cambiaría el destino de las naciones. ¿Qué milagros se manifestarían ante sus ojos? La espera por la revelación se intensificaba. Mientras la multitud seguía resonando con alabanzas, Isaías se sintió impulsado por un fervor renovado. En cada mirada, en cada susurro, veía un reflejo de la esperanza que el Señor estaba infundiendo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aún había una sombra acechando, un peligro que no podía ser ignorado. El viento soplaba cada vez más fuerte, trayendo consigo una sensación de inminente cambio. Isaías levantó sus ojos y el cielo parecía moverse como un telón celestial, mostrando escenarios de juicio y de gracia. En medio de la intrepidez del pueblo, sintió que debía advertirles. Aún en su alegría, había un llamado a mantenerse firmes y alertas. «Oh pueblo mío», clamó Isaías nuevamente, su voz resonando en el aire como el eco de un ancestral tambor. «La gloria del Señor se manifiesta, pero también vendrán días oscuros. Hay un adversario que busca desviar a los necios. Mi corazón se quebranta por aquellos que no escucharán. No abráis vuestros corazones a la desesperanza». Sintiendo una tremenda urgencia, el profeta recordó la palabra que recibió en la visión. «He aquí, el Señor ha levantado un estandarte, y quien se aferre a él no será arrastrado por los vientos de la duda. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo. Su hoja no caerá, y todo lo que hagan prosperará». Salmo 1:3. La multitud pareció sentir el peso de las palabras de Isaías. Algunos comenzaron a murmurar en reconocimiento de la sabiduría que contenían. «Profeta del Altísimo», comenzó un anciano, su voz temblorosa pero firme. «¿Cómo podemos permanecer firmes cuando la opresión nos acecha? Las naciones nos rodean y la sombra de Asiria es oscura y aplastante». Isaías miró al anciano, su corazón palpitante por la carga de su llamada. «El Señor ha prometido que no seremos consumidos. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar». Habacuc 2:14. Aún en nuestra desolación, Él levantará un remanente que heraldará su justificación y gracia. Mientras Isaías hablaba, una nueva luz parecía surgir en el horizonte, envuelta en misterio. Era como un presagio de transformación, una señal que muchos no podían ver aún. ¿Qué milagros esconderían esos valles y montañas? ¿Cuáles serían las maravillas que el Señor revelaría para efectivamente salvar a su pueblo? Los murmullos del pueblo comenzaron a crecer mientras algunos clamaban por un avivamiento. «Paciencia, paciencia», exclamó Isaías, su voz aumentando en fervor. «Pronto habréis de ver la mano del Señor. El tiempo de revelar su propósito se aproxima, pero debéis estar preparados para que cuando Él actúe no perdáis el momento de su gracia». El cielo se tornó aún más brillante, y una vibración palpable acompañó el susurro celestial. Isaías sintió que el Espíritu de Dios lo llenaba, y supo que se acercaba un nuevo acto de revelación. Aquel que vendrá no será solo un defensor, sino el mismo Hijo de Dios, quien traerá sanidad y liberación a las naciones. Isaías 61:1.
Las ondas de expectación se esparcieron entre el pueblo, mientras un aire de solemne reverencia llenaba la atmósfera. Habían estado preparados para la batalla, pero ahora se daban cuenta de que la victoria no solo implicaba luchar, sino también esperar en el Señor. Sin embargo, de repente, una nube oscura cubrió el paisaje, y una voz retumbante resonó, no desde el cielo, sino desde el corazón de la tierra misma. Isaías, hijo de Amós, el tiempo de prueba se acerca. ¿Podrá el pueblo resistir la tempestad que se aproxima? Con el corazón latiendo con la intensidad de la llamada ancestral, Isaías supo que Dios estaba a punto de revelar algo sublime, algo que cambiaría el rumbo de la humanidad. «¿Qué será esto, Señor?», murmuró con fe y temor. La señal de Dios brilló intensamente y la multitud quedó en suspenso. Esperaban con ansias el siguiente movimiento del Altísimo, sin saber que la historia estaba a punto de ser reescrita. ¿Qué haría el Señor para cumplir su propósito en medio de su angustia? La revelación de su plan divino estaba al borde del despertar, y un nuevo capítulo de milagros aguardaba. Isaías sintió como si el aire se hubiese vuelto denso, cargado de una anticipación sagrada. La voz resonante que había escuchado se había apagado, dejando una inquietante calma. El pueblo, aunque emocionado por el mensaje de salvación, percibía la amenaza de lo que estaba por venir, un tiempo de pruebas y de separación. «Escuchad, oh generación de Israel», proclamó Isaías, la pasión en su voz reverberando entre los árboles que estaban a su alrededor. «El Señor, que es nuestro Dios y Salvador, está en medio de nosotros. No temáis a los poderosos que rodean nuestras fronteras, pues la mano del Altísimo está lista para actuar. Callad ante el Señor», Sofonías 1:7, «porque vendrá a ejecutar juicio y mostrará misericordia a aquellos que buscan su rostro». Mientras Isaías hablaba, sentía en su corazón que un nuevo capítulo se abría ante ellos, una estación donde tanto la humillación como la exaltación serían evidentes. Resplandecía la esperanza de los justos, mientras se cernían nubes de juicio sobre los idólatras y desafienos. Sin embargo, mientras la multitud se agrupaba, un movimiento agitado se produjo entre los hombres y mujeres. Algunos actuaban con inseguros susurros, llenos de incredulidad. ¿Por qué debemos confiar en visiones y palabras cuando la espada de nuestros enemigos ya toca nuestras puertas?, cuestionó una joven, su voz temblorosa en medio del grupo. Isaías sintió la necesidad de infundirles coraje. ¿Acaso no ha visto el pueblo las maravillas que el Señor ha hecho? Cuando el mar se dividió ante nuestros antepasados y nos llevó por la senda de salvación, ¿no se llenaron de temor y admiración? Éxodo 14, 13, 18. Así será nuevamente si mantenéis fe en su nombre. El eco de su oratoria se sentía en el aire, resonando con la verdad profunda del pacto que el Dios de Israel había establecido. Profundamente convencido, Isaías cerró los ojos y oró en su interior. «Señor, otórgales los ojos para ver y el corazón para entender, que tu justicia se despliegue y sustituya la desesperanza por esperanza». Repentinamente, la multitud comenzó a calmarse, sus rostros alzándose hacia el cielo. A medida que las nubes que oscurecían su panorama comenzaban a dispersarse, la luz celestial se colaba a través de ellas, iluminando el rostro de Isaías, quien ahora parecía resplandecer con una intensidad renovada. «El tiempo de juicio se acerca», continuó, con firmeza. «Serán como el oro purificado en el fuego. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón». Isaías 61:1. «La misma unción que vino sobre mí será derramada sobre ustedes, así como cae la lluvia sobre la tierra árida». Entonces, mientras Isaías proclamaba esas palabras, comenzó a escuchar un suave murmullo, una melodía que parecía brotar de la propia tierra. Era como si la creación respondiera a la voz del profeta. Las hojas de los árboles danzaban al compás de un viento suave, y una fragancia de flores frescas comenzaba a llenar el aire.
finalmente la voz resonante que había oído anteriormente regresó, esta vez más clara. Isaías, hijo de Amós, dile a mi pueblo que yo estoy en medio de la tormenta. Levanta un estandarte en la tierra, porque estoy por realizar cosas grandes que aún no han visto. El alma de Isaías se encendió con el fervor de esta verdad, llevando a los corazones de la multitud a latir como uno solo, en un coro de expectativa. Pero aguarden, advirtió, pues hay sombras que acechan y pruebas ante ustedes. No os dejéis desviar, el camino del Señor es un camino de justicia. Era un mensaje dual entre la gracia y el juicio, conexión crucial de amor y corrección que definiría el futuro de la nación. Así dice el Señor, he aquí, yo haré algo nuevo, pronto surgirá, ¿no lo reconoceréis? Isaías 43:19. El tiempo se aproxima, un nuevo pacto será establecido, y con ello la gloria que restaurará lo que se había perdido. Con la voz llena de poder, Isaías terminó su proclamación, dejando al pueblo expectante a lo que vendría. En su corazón comprendía que el verdadero cambio comenzaría en la obediencia y el arrepentimiento. Una pregunta flotó en el aire. ¿Qué milagros aguardaban en la sombra de las promesas de Dios? La revelación del futuro estaba a la vuelta de la esquina, una realidad prometedora repleta de esperanza, lista para ser descubierta. El día después de las proclamaciones de Isaías, un aire de expectativa parecía cubrir a Jerusalén como un manto sagrado. El sol se alzaba, brillando en un cielo despejado, pero en el corazón de la ciudad, el eco del mensaje aún reverberaba. Isaías, guiado por el Espíritu, se dirigió de nuevo al templo. Sentía que el Señor le estaba preparando para algo de gran relevancia, algo que marcaría un precedente en la historia de su pueblo. Mientras caminaba, una multitud se congregaba ante la plaza. Ancianos, jóvenes y niños, todos ansiosos por escuchar más del profeta. La visión del pueblo buscando la verdad llenó a Isaías de ardiente compasión. «He aquí, el tiempo de la revelación ha llegado», pensó, su espíritu vibrando de propósito. Pero sabía que no podía simplemente compartir palabras de esperanza sin también enfrentar la dura realidad que su pueblo debía atravesar. Cuando estuvo frente a ellos, una calma reverente se instaló. Isaías alzó su voz, resonando como el sonido de un cuerno jubiloso en la mañana. «Oíd, oh pueblo de Dios, las palabras del Altísimo. 3 días pasado el clamor de la libertad, el cielo ha aperturado su boca profética y ha revelado lo que está por venir. Un asalto se aproxima, pero así como él ha prometido burlarse de los orgullosos, también levantará a su remanente». «¿Y quién será ese remanente?», preguntó un anciano con voz temblorosa. Rompió el silencio, evidenciando la incertidumbre en los rostros de los presentes. La inquietud recorrió la multitud, sus corazones anhelaban una respuesta. Isaías sintió el peso del reto, pero en su interior la certeza de la promesa de Dios ardía con intensidad. «Aquellos que confían en el Señor», respondió con firmeza, «aquellos que se humillen y busquen su rostro, serán como cedros plantados junto a aguas que nunca se secan». Las Escrituras dicen, «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas». Isaías 40:31. «No temáis, pues la salvación viene». La atmósfera parecía cargarse de electricidad espiritual. Las miradas curiosas, suplicantes, buscaban alivio y fortaleza. Isaías continuó, «Veo una gran batalla por delante. Y aunque los altos muros de Asiria se erijan, el Señor levantará su estandarte como separación en medio de las naciones. Todo lo que debe ser derribado será derribado, y lo que debe ser restaurado será restaurado». De repente, un tremor recorrió el suelo, el aire se tornó denso, como si la misma tierra respondiera al clamor del profeta.
Isaías entendía que no era meramente un desafío humano el que enfrentaban, sino un enfrentamiento espiritual que había comenzado mucho antes. Sin embargo, en medio de esa inminente oscuridad, se sintió impulsado a compartir la visión que había recibido. Les traigo un mensaje de esperanza. Una luz brillará en la oscuridad, y se hará luz sobre aquellos que habitan en la tierra de sombra de muerte. El pueblo miraba expectante, asintiendo lentamente, emitiendo murmullos de fe. Sin embargo, su mente no podía ponerlo en paralelo con la realidad que se avecinaba. Isaías, sintiendo su angustia, exclamó nuevamente: «No piensen que será fácil el camino, pero los días de dificultad son a menudo los días de su gloria. Así como Moisés llevó a su pueblo a través del desierto, veréis la gloria de Dios mientras la oscuridad retrocede y la luz de su salvación se establece entre ustedes». Mientras hablaba, una nube oscura se enfiló en el horizonte, lisa, sólida y amenazante. La multitud se inquietó de nuevo, pero Isaías se mantuvo firme, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. Los vientos de la tormenta se apiadan de aquellos que buscan refugio. Esta noche se acercará un señal. El mismísimo cielo enviará un mensaje de redención que transformará vuestros corazones. «¿Qué señal es esa?», preguntó una joven, sus ojos brillando con curiosidad. Isaías sintió la urgencia potenciar su fervor. «El Señor ha anunciado que, en medio de la tormenta, habrá sanidad, habrá reconciliación. Aquellos que anhelan la luz verán la luz. Pero debéis estar preparados, no endurezcan vuestros corazones». Mientras Isaías hablaba, escucharon un lejano retumbar que se asemejaba al sonido de un trueno en el fondo de las colinas. La multitud contuvo el aliento, incluso aquellos que se aferraban a su miedo comenzaron a vislumbrar un atisbo de esperanza. El profeta levantó sus manos al cielo. «Mirad la señal del Señor, que es la luz de las naciones, aquella que será traída por un niño, quien será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado». Isaías 9:6. La revelación resonó en la multitud, y algunos comenzaron a murmurar. Isaías podía sentir, aún antes de verlo, que una puerta de revelación se estaba abriendo para su pueblo. El tiempo de la espera se acercaba a su fin. Lo que ha sido prometido será cumplido, y lo que se ha pronunciado no volverá vacío. Las cadenas de opresión se romperán, y la libertad será plantada en este lugar, declaró con el fervor de un hombre ungido por el Espíritu. El eco de sus palabras se disipó, dejando al pueblo en un silencio reverente. Así que, preparad el camino para la llegada del Señor. Este será su tiempo, la gloria de Dios se revelará, y los que han claudicado se levantarán. La redención no se ha olvidado, el tiempo glorioso se acerca, y la salvación se manifestará entre nosotros. ¿Estáis listos para lo que está por venir? Como un eco distante, la pregunta se convirtió en un grito en el corazón del pueblo. Mientras la atmósfera intensificaba la espera de la manifestación, Isaías sabía que las revelaciones de Dios llevaban consigo el peso de la gloria y el misterio. La esperanza se enraizaba en el pueblo, marcando un punto de quiebre. Ya no eran solo oyentes de la promesa, estaban en el umbral de experimentar el cumplimiento del pacto divino. Así, mientras el día se convertía en noche, una sombra acechaba a Jerusalén. Una pregunta permanecía en el aire. ¿Qué milagro celestial aguardaba su pueblo inmerso en el caos? El plan soberano de Dios estaba a punto de desplegar sus alas, y la revelación esperaba solo sus corazones dispuestos.